Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí de nuevo. Eh, el día de hoy quería compartirle un mensaje que se ha titulado Después de mí. Pero empecemos con una breve oración. Dios bendito Padre Celestial, Señor, te ruego que protejas este mensaje, Señor, que se estuvo obrando, bendito Dios, en el corazón de las personas que están escuchando como en el mío, Señor, y que no sea piedra de tropiezo, Señor, para la claridad de este mensaje y de tu presencia, Señor, a través mío. Te lo encomiendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, quiero empezar con un versículo que está ubicado en Mateo 16, 13 al 20, el cual dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré la llave del reino de los cielos, del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. El Mesías. Bueno, el Mesías viene justamente del hebreo, el cual significa ungido. Y realmente se tenía por ungido en ese tiempo al tan esperado rey, ¿no? A esa persona que los iba a liberar de la invasión, de la opresión del pueblo romano, del ejército romano, y que por fin iban a poder volver a la normalidad de su vida. Sí. Ese era el concepto de Mesías que ellos tenían en ese momento. Inclusive, en Lucas 24, 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Bueno, con esto se corrobora que el concepto que tenían de Mesías en ese tiempo, el concepto o la visión que tenían de Jesús, era ese tan esperado rey que los iba a liberar de los romanos. Pero ¿qué decía Jesús al respecto? En Mateo 16, 21 dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Qué contraste, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y realmente ¿quién tenía la razón? Bueno, nosotros sabemos que Jesús, pero el estudio no analiza precisamente esto, el mensaje, sino que se quiere profundizar un poquito más en algo que les voy a señalar más adelante y le dejo la curiosidad. Pero primero quiero continuar con un antecedente para poder entender estas diferencias en cuanto a criterio de los hechos. María, la madre justamente de Jesús, desde su infancia, ella se sometía a la ley judía, porque era judía. Se sometía a la ley mosaica, a la ley de Moisés, ¿sí? Desde pequeña, y era inculcada obviamente por sus padres. Pero, ¿qué sucedió con María una vez que Jesús ya creció? O inclusive cuando era niño todavía se le encontró en una sinagoga, un templo, predicando. Todos sabemos que la forma de predicar de Jesús era diferente. No necesariamente que era una interpretación, aun cuando sí lo era, pero él predicaba de diferente forma. Y imagínense en ese tiempo en que María estaba justamente solo centrada en la ley mosaica, que era muy estricta, era rajatabla, incluso hasta la actualidad se tiene que aprender de memoria los niños. Del momento en que María de esa visión pasa a la de Jesús, en el cual él habla justamente de la ley, bueno, él no vino justamente a derogar la ley, él es el propósito de la ley. Pero él hablaba de la ley de forma diferente. María no es que se opuso a lo que Jesús hacía, o tal vez en un comienzo sí, le entró la duda, le había dicho tal vez
¿por qué dices esto? No sé. Pero era diferente. Pero a pesar de esta diferencia, María, ¿qué hizo? Lo aceptó tal cual como era Jesús. Incluso formó parte de la congregación. Y todos sabemos la vida de María. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan del tema que vimos, no temas, cree solamente, respecto a la hija de Jairo? Acuérdense que en la sinagoga de Capernaum fue invitado a Jesús, ¿sí? Pero había una persona con la mano seca, pero todos estaban pendientes de lo que iba a hacer Jesús, ¿no? Y claro, Jesús, la intención de él era justamente curar a esta persona. Pero era día de reposo, era día de descanso, y justamente la ley mosaica decía que ese día no debería hacerse absolutamente nada. Pero claro, Jesús les dice, pero es lícito hacer el bien o salvar una vida o no durante el día de reposo, en mis propias palabras, ¿no? Y nadie le contestó. Bueno, obviamente él le sanó justamente la mano a esta persona, y desde entonces entre los fariseos y los partidarios de Herodes buscaron la forma justamente de matarle, porque había violado la ley. Había violado la ley en el día de reposo. Pero claro, el problema de todo esto era justamente el legalismo, era la religión judía que en ese entonces había apartado muchísimo de la palabra de Dios que se había enseñado. Había mucha diferencia entre lo uno y lo otro. Incluso había mucha presión social para que la gente no le siguiera a Jesús, ni siquiera le nombren. Y es así como sucedió en Juan 9:22, donde estos padres de un hijo que había sanado de su ceguera, vienen los sacerdotes y le preguntan, bueno, ¿y tú no eras ciego antes? Sí, ¿y qué pasó entonces? Y le dicen a los padres, bueno, y los padres dicen, no sé, pregúntale al niño. Había mucha reticencia, ¿sí? Justamente de comentar, inclusive de aceptar de que Jesús hacía milagros y que él tenía la razón. Él tenía la razón. Ahora, diferente es, por ejemplo, lo que dice el versículo ubicado en Mateo 13:45 y el 46 respecto al comerciante que habla en el reino de los cielos, ¿no? Que dice, además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Esa perla justamente era Jesús. Pero claro, no estaban haciendo lo que hacía el comerciante. Ahora, aquí cabe hacer una pequeña aclaración en cuanto al legalismo que se estaba viviendo en ese entonces. Era, como les decía, era muy estricto y no podían salirse del cuadrado en el cual se encontraban. No permitían aplicar tal vez un criterio buenamente hablando, ¿no? En cuanto a la disposición. Me refiero al día de reposo, por ejemplo. Ellos, aun cuando hicieran el bien, no podían hacer nada el día de reposo, pero estaban entendiendo mal en qué consistía el día de reposo. El día de reposo, claro, era para no trabajar, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer el bien, se puede hacer otra labor aparte del trabajo. Y de hecho, la ley, ¿para qué fue impuesta por Dios? No fue justamente impuesta como un legalismo en el sentido de que te esclaviza o te hace sufrir, sino que más que nada fue hecha para ayudar a las personas a tener una buena vida, un buen camino, inclusive para ilustrar qué va a suceder después de la muerte. Es una postura totalmente distinta, pero esto no estaba sucediendo. Se aplicaba la ley justamente a rajatabla. Ahora, en Salmos 73:22, dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. A su vez en Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. A su vez en Proverbios 13:13 dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. Entendimiento. Bueno, vamos viendo la línea del tiempo que vamos desarrollando, ¿no? Sí, había una interpretación que era a rajatabla, pero unos entendían una cosa, otros entendían otra, pero aquí había una falta de entendimiento. Sí, había una falta de entendimiento. O sea, había una falta de ¿qué? De comprensión. Había una falta de claridad, había una falta de juicio, de lucidez. ¿Sí? Y según el diccionario, para tener más claro en qué consiste el entendimiento, dice, es la facultad humana de comprender, comparar, juzgar las cosas o inducir y deducir otras a las que ya se conocen. Sí, viene también de una raíz hebrea que significa distinguir, significa entender o separar.
y obviamente también se entiende como discernir. Ahora, falta de entendimiento. Vamos de nuevo con nuestro hermano Pedro, que tal vez en muchas ocasiones lo hemos tomado como ejemplo y le hemos interpretado o tratado de entender lo que ha sucedido en su vida. Y este es un episodio más. ¿Sí? ¿Qué sucede con Pedro? En Mateo 16, 21 al 23 dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Eso ya vimos anteriormente. Pero sigamos con el texto. Dice en el 22: entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Esa es la primera parte. La segunda parte que vamos a ver después dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¡Qué bestia! ¿Sí? ¡Qué bestia! ¿Sí? Ahora, aquí hay un suceso muy importante, ¿no? En la primera parte, ¿no? Acuérdense que Jesús le había dicho: bueno, yo voy a morir, ¿no? Voy a ser atormentado, voy a sufrir en manos de estas personas, pero voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Chuta, Pedro, escuchando esto, llega y se le acerca justamente a Jesús y le dice: ¿puedo hablar un segundito contigo? Y le apartó, ¿no? Y le dijo al otro lado, aparte, dice: bueno, yo sé que has tenido un mal día, tal vez te duele la cabeza, tal vez hay mucha presión, pero no digas eso. ¿Qué estás diciendo? No, ubícate un segundito, pero no te preocupes, yo arreglo todo esto, ¿no? Tranquilo. Eso le estaba diciendo Pedro a Jesús en resumidas cuentas, porque según la nueva traducción viviente dice a reprenderlo, y le dice, en otras versiones, la Reina Valera dice reconvenirle. O sea, estás equivocado, no puedes decir eso. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Tú no puedes morir, ¿sí? ¿Por qué no puedes morir? Porque acuérdate que yo te dije que eras el Mesías, ¿no? Que te quede claro eso. Tú eres el ungido, tú eres ese rey tan esperado que nos viene a salvar de los romanos. Acuérdate de eso y concéntrate solamente en eso. Tiene muchas presiones, yo entiendo, pero tranquilo, duerme, descansa, y yo arreglo todo esto. Sí. Pero claro, por lo menos tiene la delicadeza de apartarle a Jesús. Y un poquito en intimidad le dice esto, ¿no? Que bueno, con un poquito de tacto, un poquito de tino, ¿no? Está mal. Pero aquí quiero hacer una aclaración del punto de vista de la lingüística, por así decirlo, ¿no? La palabra reconvenir, ¿sí? O reprenderlo, ¿sí? Se está utilizando, de Pedro, ¿no? Cuando reprende a Jesús, se está utilizando una palabra griega que se llama epetimao, ¿sí? Y justamente esa palabra significa reprender. Pero hay otras reprensiones también que hacía Jesús, por ejemplo. Jesús también reprendió a los vientos, reprendió a un endemoniado. Pero la palabra que se utiliza aquí no es epetimao, es justamente epetimesen, ¿sí? Perdón, mi griego no es muy bueno, ¿sí? Epetimesen, ¿sí? Y que significa justamente es un orden, ¿sí? Orden categórica, ¿no? Es una orden rigurosa, que es diferente, ¿no? ¿Qué diferencia entre una palabra y otra? Pero en la Biblia se les trata como similares de reprender, pero realmente en el origen no son iguales, ¿sí? Quise hacer esta aclaración. Ahora, el segundo paso. Ya vimos que justamente Pedro le aparta, en cierta intimidad le llama la atención: por favor, ubícate, no digas eso, estás desubicado, ¿no? Pero ¿qué le dice Jesús después de esto? Dice: Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Solo ves las cosas que están en la tierra y no ves lo de Dios. ¿Sí? Mateo 16, 23. O sea, imagínense, ¿no? O sea, claro, se le aparta, incluso, sí, en otras versiones dice, en Reina Valera dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sí? Chuta, qué impresión de haberse quedado Pedro de una sola pieza, ¿no? Pero analicemos un poco eso. Dice Satanás: aléjate de mí, Satanás. ¿Sí? Satanás obviamente viene de la palabra Satán, pero tiene un significado que no solamente se puede referir a la persona, sino que también a lo que es el oponente, el enemigo, ¿no? Y muchas veces también se refiere a aquello que ocasiona
que una persona deje el camino espiritual o el camino del bien e inclusive rechace el bien. ¿Sí? No necesariamente puede ser Satanás, puede ser justamente aquello que provoca eso. Pero inclusive en otras versiones, por ejemplo en Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Según la Reina Valera dice, vete de aquí Satanás. ¿Sí? Ahora, sigamos con el análisis de esto, ¿ok? Ya vimos el concepto de Satanás. A eso se está refiriendo. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Estaba endemoniado Pedro? Ahora, la Biblia es categórica en ese sentido, ¿no? Porque en los casos que sí lo están, lo dice claramente. ¿En qué caso? Para abrir también nuestro personaje Judas Iscariote. Claramente lo señala. Aquí en Juan 13, 26 al 27 dice lo siguiente. Jesús le contestó, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Según la Nueva Traducción Viviente, dice entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Por ende, es clarísimo en los casos que existe posesión o de los cuales que no. Ahora, qué extraño me parece, ¿no? O bien podemos esto contrastar con el versículo en el cual dice, en Lucas 22, en el cual dice que Simón, o sea, Satanás me ha pedido que te zarandee como trigo. ¿Sí? Pero claro, en ese caso hay una solicitud de Satanás para hacer algo. Incluso pasó en el caso de Job también. Claro, incluso ahí podía hacer todo lo que quisiera con Job en resumidas cuentas, pero su vida no sería tocada. Qué diferencia, ¿no? Por ende, con mayor razón aquí no existe ninguna autorización en contra de Pedro para que sea Satanás el que esté hablando en Pedro. ¿Sí? Aclarado el asunto. Ahora, ¿por qué realmente podemos aclarar por qué realmente le estaba diciendo Satanás? Ahora, la mayoría de las veces sucede que con el objeto de llamar la atención o bien que el comentario que uno hace sea más fuerte para que la persona se dé cuenta y abra los ojos y reaccione, se utiliza una expresión hiperbólica, ¿sí? Que es justamente lo que se está utilizando aquí. Todos conocen el concepto de Satanás en el Antiguo Testamento, bueno, en la Biblia, especialmente los personajes de la Biblia, en este caso estamos hablando de Pedro, él sabía quién era el enemigo. Incluso había salido con Jesús, había hecho sanidades, había sacado demonios, etcétera, etcétera. Él conocía lo que hacía justamente Jesús, por ende él sabía quién era el enemigo. Ahora, al utilizar esa misma expresión respecto a Pedro, que ya conocía quién era, le causa un fuerte impacto. Y eso justamente era la idea de ocasionar un fuerte impacto en ese comentario. Ahora, ¿pero qué pasó realmente? O sea, aquí estamos viendo justamente a Pedro, el cual tenía como Jesús al Mesías, que era el esperado Salvador. Imagínense la reacción de Pedro, pero Señor, no puedes morirte, tienes que encabezar la rebelión, tienes que estar adelante, tenemos que organizar las tropas, tenemos que organizar cómo vamos a hacer todo, cómo vamos a organizar el alimento, las espadas. O sea, tienes que estar para organizar, tienes que estar para hablar a los demás, para que también tomen la iniciativa y hagamos esta rebelión una vez por todas y seamos libres del Imperio Romano. No puedes morirte, ¿cómo te vas a morir? ¿Qué chiste tiene? No se cumple la misión. Eso no puede ser. Pero Jesús, ¿qué le dice? Quítate de delante de mí. ¿Qué está sucediendo aquí? Según la Reina Valera dice, quítate delante de mí, Satanás. Según la nueva versión internacional dice, aléjate de mí, Satanás. En cambio, Marcos 8:33 dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Reprendió a Pedro. Imagínense la escena nuevamente, ¿no? Están con los discípulos, tal vez los apóstoles, ¿sí? Jesús dice esto y Pedro le dice, un segundito, dame un minutito, la aleja, la mía que se van alejando. Pedro le dice, pero ¿cómo se te ocurre decir tamaña cosa? Y Jesús, como que estando de espaldas a Pedro, llega, mira a sus discípulos, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, se dio la vuelta, mira a sus discípulos, les mira a todos y le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Ahora, lo interesante de esto es que la mayoría, mejor dicho, de las Biblias, así se ha traducido este evento. Quítate de aquí.
¿Cómo lo entendemos? Sale Pedro de aquí, déjate de hablar tonteras, déjame seguir mejor hablando con los que quieren escuchar y salte de aquí. O sea, se entiende como algo que, aléjate, sal de aquí, estás equivocado. Porque inclusive el mismo versículo agrega que tú ves las cosas del mundo, no las de Dios. Claro, Pedro estaba preocupado por la liberación del pueblo judío de los romanos, pero no entendía la misión que tenía justamente Jesucristo del punto de vista espiritual. Ese vaso solamente le correspondía a Jesús, a nadie más. Pero eso no lo veía Pedro. Pero aparte de ese mensaje, existe otro. Porque si nos vamos al origen de esta expresión, la palabra del griego que está siendo utilizada se denomina opisó. Opisó. ¿Y esta palabra qué significa? Detrás de mí. Detrás de mí. O bien, después de mí, que es justamente el origen de este mensaje. Detrás de mí. Pero entonces me está cambiando un poco el sentido del versículo, ¿no? Claro, porque en vez de decir, quítate delante de mí, le está diciendo, ponte detrás de mí. Ahora, esto lo podemos corroborar también con otros versículos. Por ejemplo, en Mateo 16:24, según la Reina Valera, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Por ende, ¿qué le estaba diciendo entonces, según esta palabra griega, la original, a Pedro? ¿Sí? Bueno, Pedro llega a la parta con todo el tacto y tino que tenía, ¿sí? Y le dice, ¿sabes, Señor, no digas eso? Jesús se da la vuelta, mira a todo el mundo y le dice, Pedro, salte de delante, retírate y ubícate detrás mío. No tomen la batuta de esto, no tomes el control de esta situación. Porque esta situación yo la controlo. A mí me corresponde controlar, yo tengo la autoridad para hacerlo y tú no puedes ponerte delante para que yo te siga a ti. Tú debes seguirme a mí. ¿Sí? Por ende, ahora, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino justamente de muerte. Ahora, Pedro no era malo, ¿no? Nadie es perfecto tampoco, ¿no? Pero claro, imagínense también cuando venían los soldados a buscar a Jesús, ¿sí? ¿Y qué hizo Pedro? Llega, saca su espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice que está en Mateo 26, 52 al 54, le dice, los que usan la espada morirán espada. O sea, comienzo, ¿no? Guarda tu espada, le dijo Jesús, los que usan la espada morirán espada. ¿No te des cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Pedro, bueno, después de negar a Jesús, ¿sí? Esto fue antes, ¿no? O sea, era un golpe tras otro, ¿no? Pero el problema es que no era solamente Pedro. También casi toda la gente que le seguía a Jesús, es cierto, era por sanidad, alguno era por escuchar su palabra, pero lo más probable es que tampoco entendían cuál era la misión de Jesús en la tierra. O no querían entender, o no comprendían. Iban por el mal que les aquejaba y si eran sanados, wow, qué bien, entonces Él nos va a librar de los romanos. Me imagino que no hacían una relación entre lo uno y lo otro, no querían hacerla porque no la entendían. Pero no era solo Pedro, no era solo Pedro. Ahora, como conclusión, terminamos con esto. Nuestra mente muchas veces nos juega mal, ¿sí? Porque tal vez, ¿qué está sucediendo aquí? En resumen, Pedro tenía una postura, tenía una idea de algo, en cambio Jesús tenía otra idea que era la más importante. ¿Sí? Ahí, lamentablemente, nuestra mente nos juega mal en el sentido de que hay muchos recuerdos, hay experiencias, hay anécdotas, hay memoria de eventos, ¿sí? Hay ideas preconcebidas que nos hacen pensar que la situación es así y no de otra forma. ¿Qué sucedió con Pedro? Él tenía la idea preconcebida de que él era el Salvador, pero no del punto de vista espiritual, sino que del punto de vista terrenal. Había una idea preconcebida, tal vez porque habían 2 rebeliones anteriores, tal vez porque directamente le afectaba la opresión de los romanos, ¿sí? Tenía un malestar, y ese malestar quería justamente deshacerse de ese malestar y
La primera idea que le viene, necesito a alguien que solucione esto. Son ideas preconcebidas, ¿sí? Que muchas veces nos juegan chueco. ¿Cómo puedo tener yo una visión de un Padre amoroso, que es Dios, donde el concepto de amor es muy profundo y tal vez que nosotros nunca lo comprendamos? Si he tenido en mi familia, por ejemplo, una familia disfuncional en la cual el padre nos abandonó, o tal vez es un padre alcohólico, o tal vez era un padre que golpea a sus hijos o su esposa, ¿qué concepto voy a tener yo de Dios si ese es mi recuerdo y esa es mi vivencia? ¿Cómo voy a llegar a Él? Tengo una idea preconcebida. Y justamente esto es lo que dice el versículo. Quítate delante de mí. No es precisamente eso. Le dice, ok, tienes esa idea, pero ponte detrás mío. Ponte detrás mío. Tú tienes que seguirme. ¿Sí? Lamentablemente nosotros no renunciamos a nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ideas. Y las anteponemos ante los planos de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos ideas preconcebidas que las cosas así son. Imagínense qué hubiera sucedido con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Sí? Si solamente habían 5 panes y 2 peces. ¿Sí? Y tuvieron que alimentar 5.000 personas más, las mujeres y los niños. No comprendieron. Incluso sobraron 12 canastas. Y acuérdense del número 12, ¿qué significaba? Un gobierno perfecto, el gobierno eterno de Dios. Es una manifestación de ese gobierno que el Señor va a tener en nosotros. Y aquí se manifiesta con sobrante de 12 canastas. ¿Qué nos está diciendo con el número 12 en este aspecto? Que nada nos va a faltar. Pero claro, para que esto funcione, cierto que hay fe, pero para que esto funcione también nosotros tenemos que sacarnos nuestras ideas preconcebidas de que eso es imposible. Eso no se puede. Eso va contra toda ley, contra toda norma, contra toda ciencia. Es imposible. Si es por eso, ¿qué hubiera pasado entonces cuando llega Jesús al 4º día y le resucita a Lázaro? Y llegan y le dicen, no, pero ¿para qué viene ya si ya está muerto? ¿Por qué? Porque yo tengo la idea preconcebida de que una persona, al momento en que ya no tiene palpitaciones, no tiene pulso, se murió. Es una idea preconcebida, sí, en este mundo carnal así sucede. Pero en el mundo espiritual, Dios dice, no, está durmiendo. A ver, ábrame la sepultura. Lázaro, levántate. ¿Qué idea preconcebida teníamos ahí? Acuérdense que la cultura judía decía que si no resucitaba el 3er día ya realmente estaba muerto. Y ahí aparece justamente el 4º día Jesús. ¿Qué pasa también con esa experiencia en la cual el Señor con lodo y con saliva llega y le sana al ciego? ¿Cuál es nuestra idea preconcebida? Ah, por favor, ¿qué tiene que ver el lodo y la saliva? Investiguemos qué componentes tenía el lodo y la saliva para poder determinar que la ceguera se curó con las partículas del polvo mezcladas con la saliva. Por favor, seguimos pisando en este mundo. ¿Somos ciudadanos de dónde? Somos ciudadanos del cielo, sí, estamos pisando esto. Tocamos todo lo que nos rodea, pero lamentablemente seguimos pensando de la misma forma. No estoy diciendo que lleguen y vayan a hacer milagros, porque los milagros no son nuestros. El poder y la autoridad es de Jesús, no es nuestra, y es voluntad del Señor. Pero a lo que yo voy es que saquemos esa idea preconcebida de que no puede suceder. Saquémosla. Todos esos malos recuerdos que nos decían que no vales, no sirves, eres poca cosa. No es así. Porque si nos ponemos detrás de Jesús, la labor es de Él, las fuerzas son de Él, el camino trazado es de Él. Hay muchos caminos, sí, pero solamente hay uno que nos guía justamente Jesucristo. Y nosotros lo tenemos que hacer justamente es ir al mismo ritmo que Él, es pisar sus mismas pisadas. ¿Qué hubiera pasado con Gedeón? Señor, los madianitas nos están atacando, son 135.000, ¿cómo les vamos a tocar? Ya. Mi concepto, mi idea preconcebida de defensa es conseguir un ejército numerosísimo. ¿A cuánto llegó? A 32.000. No, señorita. No es mucho. Mucho. Menos. A los que tengan miedo que se vayan. Quedaron 10.000. Chuta, bueno, por lo menos con los 10.000 yo creo que podremos enfrentarlos. Sí, siempre y cuando son buenos luchadores. No, son muchos. Ponles tomar agua, y el que toma agua con la mano que se quede. Se quedaron 300. ¿Qué idea preconcebida tengo? La fuerza. Con la fuerza se cumplen las cosas.
Con Jesucristo no es así. Aléjate de mí. Esa frase o esa palabra que me debilita, que me hace retroceder. Esos recuerdos que me hacen retroceder. Esas experiencias que me hacen retroceder. Fuera de aquí. Solamente detrás mío. Ponte detrás mío. El camino yo lo determino. Yo lo señalo. Ponte mis ropas. Aseméjate a mí. Escóndete en mí. Sigue mi camino. Según Juan 11:40 dice, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Señores, señoritas, señoras, tal vez sea momento. Dejemos atrás todos esos malos recuerdos, malas experiencias que no nos permiten tener esa buena relación con Dios. Y que nuestros conceptos que hemos ganado en este mundo humano sean totalmente eliminados. Porque eso encasilla nuestra relación con Dios. Sigamos detrás del Señor. Sigámosle, pongámonos detrás, no delante. Muchas veces queremos imponer nuestros planes, nuestras ideas. Señor, no puede ser, yo te propongo esto, ayúdame con esto que se tiene que dar. No son así las cosas. El Señor hace las cosas eternas y perfectas. Tenemos que abandonarnos. Tenemos que dejarnos, renunciarnos. Señor, yo te sigo. Aquí estoy. Yo te sigo. Terminemos con una oración. Dios bendito, Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu mensaje. Que llegue, bendito Dios, como esa espada de doble filo, Señor, al corazón de cada uno de los que están escuchando. Dale sabiduría, Señor, entendimiento, oh Dios, discernimiento. Haz que sus caminos cambien si son necesarios, Señor, pero llénalos de tu presencia y te doy gracias, Señor, por tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, gracias.